Bienvenidos al curso de Economía para Todos. Dentro del primer tema vamos a abordar principios básicos de la economía. El objetivo planteado del presente curso tenemos el objetivo general como, en la presente sesión, que nos ayude a comprender y aplicar los conceptos teóricos de la economía, que permiten resolver problemas aplicados a la vida diaria y la importancia de entenderlos. Con respecto a los objetivos específicos, mencionaremos tres. El primero, el estudiante desarrolle la intuición económica y estén en capacidad de tomar decisiones. Como segundo tenemos, utilizar herramientas económicas que nos permiten analizar el comportamiento de los principales agentes económicos, como son los consumidores, empresas y gobierno. Tercero y finalmente tenemos que el estudiante tenga la habilidad de analizar e interpretar los cambios en el mercado, es decir, en conceptos como la demanda, oferta y gobierno. Lo que es el concepto de economía. Economía es el medio en que la sociedad gestiona o administra los recursos escasos. A partir de esta palabra, de este concepto, tenemos una palabra muy importante, como son los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos pueden ser vistos bajo dos puntos de vista, bajo el punto de vista de las empresas y bajo el punto de vista de las personas. Las empresas, ¿qué es lo que necesitan con el fin de producir un bien? Como por ejemplo, tenemos terrenos, edificios, personas, maquinarias, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahora lo que son las personas. Las personas son recursos necesarios para poder subsistir. ¿Como cuáles? Como el agua, la leche, el pan, el jugo, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Características importantes de la palabra recursos. La primera es que son escasos, debido a que no existe la suficiente cantidad de recursos para toda la sociedad. Y finalmente tenemos como una segunda característica importante, que son de uso alternativo, es decir, que se puede utilizar en diferentes formas el recurso como tal. Es decir, podemos dar como ejemplo el dinero. El dinero puede ser utilizado en la compra de un almuerzo, como la compra de una pizza, como la compra de un hot dog, de una camiseta, etc. Es decir, podemos utilizar el mismo recurso en diferentes formas posibles. En conclusión, recursos tiene estas dos características importantes que han sido abordadas, que son los escasos y de uso alternativo. A partir del concepto de recursos, nace un concepto muy importante que le denominamos principios de la escasez. ¿Qué significa el principio de la escasez? Que no existen suficientes recursos para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, no existen suficientes carros, por ejemplo, carros para toda la sociedad. Esta palabra muy importante que nace a partir del principio de la escasez es conocida como la necesidad. Esta necesidad tiene dos características. La primera, son múltiples, es decir, que tienen muchas necesidades las personas. Por ejemplo, de almorzar, de desayunar, de comprarse un carro, comprarse una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Jerarquizables, es decir, que personas que asignan un orden a sus necesidades. Una persona, un estudiante, tiene la necesidad de levantarse, de la necesidad de desayunar, de ir a la universidad, de ir a clases, de ir a almorzar, finalmente de ir a su casa y realizar las tareas o los deberes encomendados en la universidad. Por lo tanto, dos características fundamentales del principio de la escasez que nacen las necesidades son múltiples y jerarquizables. A partir de esto, tenemos estas dos palabras importantes, dos conceptos importantes económicamente. El primero, que son recursos, estos recursos son escasos. Y segundo, que las necesidades son muchas. Si recursos escasos y las personas tienen muchas necesidades, se forma lo que llamamos el problema económico. ¿Qué es el problema económico?
es la asignación eficiente de los recursos escasos y de uso alternativo que sirven para satisfacer necesidades múltiples y jerarquizables. Este problema económico tiene características por parte de la empresa, que se necesita preguntar lo siguiente: ¿qué y cuánto producir? Esto depende de los consumidores, es decir, qué les gusta, además de saber cuánto van a consumir. Esto se lo realiza básicamente en una investigación de mercado, que se realiza para poder definir a qué mercado va objetivo. La siguiente pregunta es ¿cómo producir? Una vez que se sabe qué producir, entonces se necesita saber qué necesito para producir ese bien o servicio. ¿Cómo qué? Como los recursos como son materia prima, materiales, equipos, terrenos, oficinas, todo lo que sea necesario para producir un bien o servicio. Y finalmente tenemos ¿para quién producir? ¿Para quién producir? Va a depender del tipo de ingreso de los consumidores, una variable muy importante a nivel microeconómicamente. Ese se considera, pues obviamente, de los clientes potenciales que existen en nuestro producto o servicio. Finalmente tenemos la interrelación entre los tres agentes económicos, como son el gobierno, las empresas y los consumidores. Si hacemos un análisis microeconómico, realizaremos un análisis de las empresas y de los consumidores. Si haremos un análisis macroeconómico, incluiremos al gobierno y la interrelación de estos tres agentes económicos. El gobierno se encargará de la construcción de escuelas, carreteras, buen funcionamiento de la sociedad como tal. Tenemos ahora lo que son las empresas. Las empresas se encargan de producir bienes o servicios y los consumidores de consumir estos bienes o servicios que producen las empresas. A partir de esto, tenemos conceptos importantes que hemos abordado desde este inicio y que más adelante se realizarán de manera específica o se analizarán de manera específica y con mayor robustez